¿Seríamos capaces de confesar nuestros pecados en público? Esta pregunta me ha salido a raíz de contemplar dos cosas. La primera, el dato de que algunas comunidades cristianas de los inicios del cristianismo tenían la práctica del sacramento de la reconciliación, pero de forma pública. Y segundo, un texto que haré una síntesis más adelante en este video. Quiero primeramente también aclarar que hablo de una confesión pública de nuestros pecados del presente. También del pasado, pero principalmente del presente. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente en un retiro, en los grupos, se dan los testimonios de conversión, pero esos testimonios generalmente llevan la carga de denuncia de nuestro propio pecado del pasado. De hecho, se suele hablar, yo era un alcohólico, yo era un ta. Eso no trae nada de humillación al corazón soberbio que muchos de nosotros tenemos. Más aún lo exalta. Pues mira, yo era tan pecador, ¿y qué quiere decir? ¿Que ahora ya no eres pecador? ¿Que eres Superman o qué onda? No estoy diciendo que sean malos esos testimonios. Hacen mucho bien escuchar personas que estaban en negro y ahora ya no están en negro. Pero tampoco que me digan que están en blanco. Y esas manchas negras que todavía tiene, o esos grises que tiene, son a los que yo digo, ¿serías capaz de denunciarlos, de confesarlos públicamente? Hablo de esos pecados que cometes hoy, de esos pecados que te dominan hoy, de esos pecados inclusive que habías vencido en el pasado y que por X razón ahora ya no los estás venciendo, de esos pecados que han quedado siempre ocultos. Voy a leer una síntesis que he hecho de un texto de Carlo Carretto, que como saben es discípulo espiritual del beato Charles de Foucauld, que nos va a dar luz al respecto. Dice Carlo: escuchando las predicaciones normales de la parroquia, de la diócesis y también de más arriba, se tiene la clara impresión de que son siempre los otros los que pecan, mientras que nosotros, como iglesia, somos siempre inocentes. Si somos padres o maestros, nos cuidamos muy mucho de decir nuestros pecados ante los hijos y los alumnos. La verdadera revolución del alma, la auténtica capacidad de cambiar el mundo, solo puede ocurrir cuando me confieso. Que soy pecador lo sé, y el que me lo recuerda no me dice gran cosa. Pero cuando tomo conciencia de mi mal y grito ante todos mi pecado, entonces sucede algo verdaderamente serio. Para Zaqueo, el momento más serio de su vida fue su confesión delante de todos. Desde aquel momento todo fue nuevo para él. Todo estaba claro delante de todos a plena luz del día. No es que no entienda la importancia de la dirección espiritual y de la confesión personal de los pecados. La confesión auricular, para aquellos que no entiendan esto, la confesión en un confesionario en privado, dice Carlos, la confesión auricular fue inventada por la Iglesia para ayudar a nuestra debilidad y pobreza, dado que no somos capaces y que no hemos llegado a la madurez y a la humildad de gritar nuestro pecado a la asamblea ante toda la Iglesia. En su misericordia la Iglesia nos sale al encuentro facilitándonos el esfuerzo de sacar el sapo que hay en nosotros en el silencio de un confesionario. Debo decir humildemente que me he confesado de manera regular todas las semanas, de acuerdo con la praxis de mis tiempos y sobre todo de mi estado religioso. Yo creo que nunca lo he mencionado, Carlos es un religioso, un consagrado, no fue sacerdote, pero fue un consagrado. Y sigue diciendo,
Pero he de añadir que todavía no había entrado en el confesionario y ya había pensado el truco y las palabras para librarme en conciencia de mis pecados, arreglándomelas para hacer comprender lo menos posible al confesor. ¿Y qué decir de las confesiones hechas para demostrar que era un chico bueno? Pobre de mí. Qué precioso fue para mí oírle al Papa Juan XXIII pedir perdón a los judíos por los sufrimientos que les han ocasionado los cristianos. Y cuánto bien me ha hecho oírle afirmar al Papa Pablo VI que el proceso de Galileo fue injusto. Sé que muchos aquí le van a salir con varios mitos que han creado principalmente catolifóbicos. Y es cierto, el juicio de Galileo está lleno de mitos y mentiras. Pero también hay que reconocer que hay una facción al interior de la iglesia que de todo lo malo que ha hecho la iglesia se quiere lavar las manos. Y evidentemente eso no hace bien. Porque en el caso de Galileo hemos de reconocer que sí hubo elementos de injusticia. No al punto de lo que nos han inventado los catolifóbicos. Los que tienen una versión de 3 pesos de la historia. Pero tampoco nos da para decir, no, somos santos y pulcros. Y si no, finalmente lo está mencionando con una instancia de que hay elementos en la iglesia que la iglesia, hablando de los que la conformamos, porque la iglesia como institución fundada por Cristo es santa. Pero nosotros, sus miembros, tenemos mucho de qué confesarnos públicamente. Y el Espíritu Santo nos ha dado una gran lección con los últimos papas. Nos ha dado una gran lección con los últimos papas. Y esta urgencia de hacer una confesión pública, yo creo que cada vez es más urgente, porque a estos actos de humildad que han hecho los últimos papas, delante de varias denominaciones cristianas, delante de otras religiones, delante de autoridades civiles, por el daño que hemos hecho como católicos en el pasado, varios católicos están en contra de esos actos. Porque quizá tienen la visión todavía de un católico levantadita la nariz y la barbita y con tu garrote al lado, con tu espada al lado. Seguramente esa es la actitud que le ayuda a cubrir su propia porquería. Es la actitud con la que expresa la frustración de ver que un Papa Francisco es más humilde que él. Dice Carlo, ¿y qué decir cuando el Papa Wojtyła, Juan Pablo II, se ha confesado en España de los pecados cometidos por la Inquisición española? Esas son confesiones que hacen bien, liberan la conciencia, ayudan a comprender lo que es el hombre y nos estrechan más fuertemente con la iglesia. Jamás he comprendido mejor que en el momento de la reconciliación quién es Dios. Entonces, con este video quisiera invitar a todos los católicos, pero principalmente los aquellos que son líderes, sean consagrados o sean laicos, sean en iniciativas de evangelización o sea en el hogar o en la escuela, a que contemplen delante del Santísimo, preferiblemente, la opción de dar un paso de madurez y hacer una confesión pública. De pecados del pasado que ya no cometes, pero principalmente de los que cometes, de los que con los que estás peleando hoy. Yo personalmente lo contemplé y se lo comenté a mi director espiritual. Personalmente, pues sí me sentí frustrado porque yo me esperaba una aprobación por mi director espiritual, porque yo creo que pues él es el primero que sabe que un acto de una confesión pública de una persona soberbia, arrogante, vanidosa como yo, le haría mucho bien. Pero no me dio permiso. Gracias a Dios no me cerró del todo la puerta. Me dice que ya lo veremos un poco más adelante.
Y pensándolo bien, me di cuenta que esa negación me hizo meditar una cosa, de cómo Dios es sabio también a través de un buen director espiritual. Porque yo, por querer buscar una humillación para mí, con esta confesión, posiblemente sin quererlo pudiera llegar a un tipo de cinismo, lo cual sería lo contrario al fruto de una confesión pública. De hecho, hay personas que confiesan no sus pecados del pasado, los del presente, pero porque son cínicos. Y ese evidentemente no es el propósito de lo que habla aquí Carlo Carretto, ni de lo que eran las comunidades primeras cristianas. Entonces hace falta que quizá yo trabaje en ello. También me puse a pensar de que muchos de mis pecados pues van relacionados con otras personas que no necesariamente están ahora preparadas para poder confesar. Lo mismo, ¿verdad? O sea, me dirían, ¿sabes qué? Confiésate tú, di de lo tuyo, ¿verdad? O sea, nosotros no nos metas, ¿verdad? Y en eso hay que pulirlo, ¿verdad? Hay que pulirlo. En fin, espero, honestamente, aunque en mi humanidad es lo menos que espero, pues, o sea, a quien le gusta ser humillado públicamente, ¿verdad? Pero espero que un día ya mi director espiritual me dé el banderazo. Sin embargo, pues a los otros líderes, pues coméntenlo con sus directores espirituales y si se los aprueba, hagan una buena confesión pública. Repito, no solamente de los pecados del pasado, sino los del presente, con los que batallan hoy. Esto ayuda mucho a bajarnos de pedestales en los cuales nos hemos subido o en los cuales nos han subido. Ya decía Francisco de Asís, ¿no? Pobre de aquel que es subido a un pedestal sin su voluntad y no se baja por su propia voluntad. Es muy importante tomar nuestro lugar verdadero. De eso es ser humilde. Decía Teresa de Ávila, la humildad es andar en la verdad. Y la verdad es que muchos de nosotros vivimos en una verdad ficticia. Y el problema es que cuando tenemos un tipo de liderazgo, la gente se empieza a tragar esa verdad ficticia. Y cuando pasa eso, los ojos los retira del Señor. Por eso, yo sé que muchos lo ponían como si lo fueran respuestas de arrogancia. Yo personalmente les digo que eran con verdadera honestidad genuina de mi parte. Cuando había personas que me decían, me has decepcionado, etcétera, le digo, pues bendito sea el Señor. Porque ¿quién le ha dicho que tiene que tenerlos puestos los ojos en mí? Feliz el día que le vine a decepcionar. No porque justifique la decepción. Muchas veces las decepciones eran por cuestiones de virtud mía, que hay personas que se las esperan de que la evangelización de uno se haga de palmaditas en la espalda. Pero muchas veces tengo que reconocer que la decepción fueron a través de pecados míos. Como sea, bendita sea la decepción de la persona que ya me bajó del pedestal. Ojalá que no gaste el tiempo en buscar un nuevo ídolo y subirse, o convertirse ella misma en un ídolo, sino que ponga la mirada en Jesús. Por eso me cuido mucho de personas que puedo admirar mucho. De alguna manera, a veces les digo, este es un sacerdote muy santo, esta es una persona muy santa, pero lo digo en el sentido de que va bien, pero no, yo siempre les menciono, yo no canonizo a nadie en vida. Porque yo no sé si es una caricatura, una mera imagen. Porque yo no sé si el Señor le va a permitir por X cosa tocar suelo. Los que ya están canonizados, evidentemente tomámoslo de ejemplo, pero si vemos a esos santos ya canonizados, veremos que en sus vidas fueron los primeros que no tuvieron miedo a hacer ciertos tipos de confesiones públicas. Yo creo que para dar un paso como esto, les sugiero algunas cosas graduales. La primera fue una cosa que como adolescente me quedó claro, aun cuando como adolescente saben que yo entré a un seminario, pero me quedó claro que si Dios me llamaba al matrimonio, no sé, tenía la plena convicción de decir,
yo todo lo que le confieso al sacerdote, se lo diría a mi esposa. Porque si esa mujer está comprometida con mi salvación, no solamente tiene el derecho, tiene el deber de saber mi porquería tal cual es. No para que me la justifique, mucho menos para que me la aplauda o la relativice, sino para que sepa de dónde me tiene que ayudar a salir. Aquel que quiera comenzar a hacer este acto de madurez, de hacer en un futuro una confesión pública y está casado, qué bueno sería que esa confesión pública comenzara haciendo con tu esposa o con tu esposo. Hoy con la tecnología hasta se espía. Se espía al esposo, se espía a la esposa, a los hijos, a las amistades, etc. Y lo curioso es de que quizá muchas de esas personas, si tú les hubieras preguntado, ¿te estás metiendo en esto? ¿Qué es malo? ¿Qué es pecado? No te lo hubieran encubierto, sí. Pero lo hacemos por abajo del agua. Una asquerosidad. Qué importante sería comenzar un tipo de confesión pública a nivel de tu esposo, de tu esposa. Otro elemento sería las pequeñas comunidades. El Señor me ha permitido fundar 2 pequeñas comunidades de vida cristiana y algo que se lleva es la lección divina, pero la lección divina bien hecha. No se hacen reflexiones ni sermones de lo que se lee de la Sagrada Escritura, sino la propia aplicación y hasta el fondo, que llegue la palabra, hasta el fondo. Por lo tanto, sale mucha mierda, sale mucha basura. Pero qué bien hace sacar esa basura con otros hermanos que sacan la suya y que sin justificar la basura y el pecado, son compasivos con el pecador precisamente para ayudarlo a salir de eso. No estoy en contra de los ministerios grandes, los grupos de oración, los congresos, no. Pero sin lugar a dudas, esos recursos de evangelización se quedan muy cortos a este tipo de recursos como las pequeñas comunidades. Tú no conoces la miseria, la basura a profundidad de 2,000 personas, de 150 que tienes en el grupo de oración. Y ni siquiera promueve una estructura propia de grupos, de pequeñas comunidades, que si los del camino neocatecumenal, si comunidades de base, lo que sea. El cine, con ese, claro está. Hay muchas. El punto es la pequeña comunidad que te da la oportunidad de quizá empezar este acto de madurez precisamente por no temer hacer confesión pública de la propia miseria. Me recuerdo un querido amigo benedictino, el padre... Ay, se me fue ahorita el nombre. Bueno, un sacerdote benedictino que decía que en todas las parroquias que había estado, las comunidades más adultas y más maduras siempre fueron aquellas que tenían algún tipo de estructura de corrección fraterna. No el mamarracho que uno hace en las redes sociales. No, es que hay que estar corrigiendo, hay que corregir a esto, y hay que corregir al sacerdote, y hay que corregir a eso, sin ni siquiera llevar un proceso de verdadera intimidad con aquella persona, o mínimo en privado primero. No se hace. Eso es corrección, sin lugar a dudas, pero fraterna, tendríamos que poner eso entre comillas. En fin, se los dejo, contémplenlo. Si alguien quiere dar un paso más de madurez, sin lugar a dudas, este tipo de ofrecimiento de la propia miseria en público, sin lugar a dudas, ayuda, libera a todo mundo, pero principalmente a aquellos que nuestra fragilidad es tan fuerte, que nuestra soberbia es tan dura, que nuestra necedad es tan radical. Que Dios nos ayude a dar pasos serios. Se necesita una fe católica adulta. No la exijamos a los demás. Comencemos preguntándonos si uno está yendo a esa comunidad, a esa
madurez adulta de nuestra fe católica. Dios les bendiga.